Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina desde nuestro pasado hasta el futuro de la salud personal y la realización psicofisiológica. Soy Jagger. Y yo soy Peaches, ¿qué tal, Jagger? Esta vez nos vamos a meter de lleno en un tema que a mí personalmente me vuela la cabeza. Se encuentra justo en esa frontera fascinante entre la física, la biología y lo que de verdad podría ser la medicina del futuro, la correlación entre la modulación de la frecuencia del sonido y nuestra salud neurofisiológica. Totalmente de acuerdo, Peaches. Vamos a explorar esta idea que parece radical, pero que tiene bases muy sólidas. Nuestros cuerpos son, en esencia, eléctricos. Y a partir de ahí, vamos a ver cómo las vibraciones, y más específicamente las frecuencias de sonido, podrían ser una de las herramientas más potentes para sanar. Veremos la ciencia que lo respalda, la historia que parece que se nos olvidó convenientemente, y las tecnologías que están trayendo todo esto de vuelta. Y bueno, para empezar, no hay mejor punto de partida que esta frase de Nikola Tesla. Y ojo, esto no es solo una cita inspiradora para poner en una taza de café, es literalmente el pilar de todo lo que vamos a conversar hoy. Nos está diciendo que la base de la realidad no es lo que tocamos, no es sólida, sino que es vibratoria. Exacto, Jagger. Lo que Tesla nos legó fue un cambio de perspectiva monumental. Nos dijo, oigan, para entender cómo funciona todo, hay que dejar de mirar solo la materia, lo tangible. Todo, absolutamente todo, desde las galaxias más lejanas hasta cada una de las células en nuestro cuerpo, está vibrando constantemente. Y si eso es así, la clave para influir en un sistema como el cuerpo humano no es solamente con química, como una pastilla, sino también con física, con frecuencia. Es repensar la medicina desde sus cimientos. Y eso, Peaches, nos lleva directamente a nuestra primera parada, que es la base de todo. Antes de siquiera poder soñar con sanar con frecuencias, tenemos que aceptar y entender esta premisa que es tan básica como profunda. Los cuerpos humanos son seres eléctricos. Y es súper importante que quede claro que no lo decimos en un sentido poético o esotérico. No. Estamos hablando en un sentido literal, medible y de hecho totalmente aceptado por la ciencia. Cada latido del corazón está regido por un pulso eléctrico. Cada idea que cruza la mente es una danza de señales eléctricas entre neuronas. La medicina lo sabe y lo usa todos los días. Y aquí está la prueba. Lo que vemos en esta imagen es fascinante, porque no son herramientas raras o experimentales. Esto es equipo estándar en cualquier hospital. Un electroencefalograma, el EEG, mide la electricidad del cerebro. Y un electrocardiograma, el ECG o EKG, mide la electricidad del corazón. Exacto. Y esas líneas ondulantes que vemos en los monitores no son garabatos al azar, son literalmente la firma electromagnética de la vida. De hecho, pensemos en esto. Cuando los médicos tienen que confirmar si hay vida o no, ¿qué es lo que buscan? Buscan estas señales. Si el cerebro no tiene actividad eléctrica, se declara muerte cerebral. Si el corazón no tiene señal eléctrica, no late. Sin electricidad, no hay vida. Así de simple y así de profundo es. Y la cosa se pone aún más interesante, Peaches. No es solo que tengamos electricidad dentro, es que toda nuestra percepción del mundo depende de ella. Es la moneda de cambio de la realidad. La luz que entra por los ojos, las ondas de presión en el aire que llamamos sonido, las moléculas de la comida. Todo, absolutamente todo, nuestro cuerpo lo tiene que traducir en pulsos eléctricos para que el cerebro siquiera sepa qué está pasando. Justo eso. El cerebro no entiende de luz, ni de olores, ni de texturas. Su único idioma es de electricidad. Así que si lo pensamos bien, vivimos dentro de una simulación eléctrica personal increíblemente avanzada, creada por nuestro cerebro a partir de datos traducidos. Esto nos demuestra hasta qué punto somos eléctricos. No es una parte de nosotros, es el lienzo sobre el que se pinta nuestra conciencia. Y quizás la demostración más espectacular y visual de este principio es el trabajo del Dr. José Delgado en Yale. Esto de verdad parece sacado de una película, pero pasó. Implantó un pequeño dispositivo, un estimosiver, en el cerebro de un toro, apuntando directamente a la región que controla la agresión. Y aquí viene lo increíble. Se paró en medio de una plaza de toros, el toro al otro lado, el animal lo ve, bufa y carga. Una mole de cientos de kilos de furia pura corriendo hacia él. Y Delgado, con una calma total, solo aprieta un botón en un control remoto. ¡Y listo! La señal de radio activa los electrodos y la agresividad del toro se apaga como si le hubieran bajado el interruptor. El animal frena en seco, totalmente confundido. Es una demostración de poder increíble. Demostró, más allá de toda duda, que una conducta tan compleja e instintiva como la agresión se puede encender y apagar con una simple señal eléctrica externa. Y la pregunta que deja en el aire es, si se puede hacer eso, ¿qué más se puede influir con las frecuencias correctas?
Ya esta pregunta, Pitches, nos abre la puerta a un capítulo, digamos que fascinante y un poco polémico de la historia médica. Porque si este potencial de la electromedicina era tan evidente y se demostró de forma tan dramática hace más de medio siglo, ¿por qué la medicina se fue casi por completo por el camino de las farmacéuticas? Es que no fue un accidente, fue un desvío consciente, un momento clave que redefinió la atención médica por más de 100 años, alejándonos del estudio de la energía y enfocándonos casi exclusivamente en la química. Y es que la idea no era para nada nueva. Ya desde Paracelso, en el siglo XV, se hablaba de un campo de vida. Y luego, en los años 40, tuvimos a Harold Saxton Burr en Yale, un genio. Midió los campos electromagnéticos alrededor de los seres vivos y descubrió que podía predecir enfermedades midiendo cambios de voltaje en el campo de una persona semanas o incluso meses antes de que apareciera cualquier síntoma físico. Y ni hablar del doctor Robert Becker, nominado al Nobel por su trabajo. Él estudió la corriente de lesión. Se dio cuenta de que cuando una salamandra pierde una pata, el voltaje en la herida cambia de positivo a negativo. Y es ese campo eléctrico negativo el que activa toda la cascada de regeneración. Incluso logró regenerar parcialmente patas en ratas que no lo hacen, aplicando campos eléctricos externos para simular esa corriente. Estábamos a punto de dar un salto cuántico en medicina. Están escuchando OOTOTV con investigación del autor Paul Bulow. Entonces, ¿qué frenó todo esto? La respuesta en gran medida tiene un nombre: el informe Flexner de 1910. Fue financiado por la Fundación Carnegie y por John D. Rockefeller, quienes casualmente tenían intereses gigantescos en la industria farmacéutica que apenas comenzaba. Y aunque se presentó como una iniciativa para estandarizar y hacer más científica la educación médica, el efecto real fue muy específico. Le dio todo el apoyo y la validez al modelo bioquímico de la enfermedad, ese que ve al cuerpo como una máquina que se arregla con químicos que se pueden patentar. Y el resultado fue que la medicina nutricional, la homeopatía y, lo que nos importa hoy, la electromedicina, fueron barridas del mapa académico y tachadas de charlatanería. La medicina se reestructuró alrededor de un modelo de negocio, el de vender fármacos. Jäger lo explica todo a nivel psicológico. La medicina apostó por el modelo de lo que puedes ver y tocar. Una pastilla, la puedes sostener, se siente real. La energía, una frecuencia, es invisible y por lo tanto se asumió que era menos real, menos científica. A pesar de que, como acabamos de ver con el ESG y el EEG, esa energía invisible es la mismísima base de la vida. Es un sesgo casi infantil que sigue moldeando cómo entendemos la salud hoy. Y seamos honestos, Jäger, hay un motor económico muy poderoso detrás. Es infinitamente más rentable patentar y vender una molécula que vender una frecuencia, que es universal y no le pertenece a nadie. Muy bien, ya establecimos que el cuerpo es eléctrico y que la historia tomó un desvío muy particular. Ahora volvamos a la pregunta del millón. Ya vimos el por qué, ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo es posible que algo como una onda de sonido pueda tener un efecto real en nuestra salud? ¡Exacto! Aquí es donde la cosa se pone buena. Dejamos la historia y la teoría y nos metemos en la mecánica pura. ¿Cómo es que algo que parece tan etéreo como una frecuencia puede interactuar físicamente con nuestras células y nuestros tejidos para producir un cambio biológico medible? Esa, Pitches, es la pregunta clave. ¿Cómo puede la modulación de frecuencia de sonido y la salud neurofisiológica afectar nuestra salud física y mental de una forma que podamos entender y medir? La respuesta, por suerte, no es magia. Empieza con un principio físico que es pura elegancia: la resonancia. El concepto que lo explica todo es la resonancia. Y la mejor forma de entenderlo, la más clásica, es con diapasones. Si tienes dos diapasones afinados en la misma nota y golpeas uno para que suene, el segundo diapasón, que está a unos centímetros, va a empezar a vibrar por sí solo. No hay contacto físico, pero la energía se transfiere a través de la onda de sonido porque ambos comparten la misma firma vibratoria. Y aquí es donde damos el gran salto. Nuestras células, nuestros órganos, cada parte de nosotros también tiene su propia frecuencia de resonancia óptima. Esa frecuencia en la que todo funciona a la perfección. Cuando nos enfermamos o nos estresamos, esas frecuencias se desajustan, se vuelven caóticas. La terapia de frecuencia lo que propone es que, al reintroducir la frecuencia correcta, podemos, en esencia, recordarle a la célula cómo vibrar en un estado de salud. Es como si el segundo diapasón volviera a encontrar su nota. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para que la modulación de la frecuencia sonora y la salud neurofisiológica funcionen? No es solo una idea bonita de resonancia. La ciencia está encontrando los mecanismos biológicos específicos que se activan.
Por ejemplo, está demostrado que ciertas frecuencias estimulan las células endoteliales, las que recubren nuestros vasos sanguíneos, para que liberen óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador potentísimo, relaja los vasos, mejora el flujo de sangre y la oxigenación. Es un efecto físico real y medible. Y hay más, está el arrastre de ondas cerebrales donde el cerebro literalmente sincroniza sus ritmos con un estímulo externo, o la activación de proteínas quinasas, que son enzimas vitales para reparar células y crear nuevas conexiones neuronales. En pocas palabras, la modulación de la frecuencia de sonido y la salud neurofisiológica crean un ambiente saludable para el crecimiento y el éxito celular. Es preparar el terreno para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, sanarse. Y todo esto que puede sonar a futuro lejano ya no es solo teoría de laboratorio. Estas ideas están regresando con muchísima fuerza a la medicina a través de tecnologías aprobadas y validadas. Vamos a ver un ejemplo súper concreto y muy bien documentado. Un ejemplo perfecto es el dispositivo Alpha Stim. Usa una tecnología llamada estimulación por electroterapia craneal, o CS, y el proceso es de una simpleza que asombra. Son unas pincitas que se ponen en los lóbulos de las orejas y administran una microcorriente pequeñísima, millones de veces más débil que la de un foco. Y aquí está la parte brillante, que conecta con todo lo que hemos hablado. La señal eléctrica que envía no es una sola frecuencia, es una forma de onda compleja, patentada, que es como un buffet de frecuencias biológicas. La teoría, basada en la resonancia, es que los receptores de las neuronas son inteligentes. Toman solo las frecuencias que necesitan para volver al equilibrio y simplemente ignoran el resto. El resultado después de 20 minutos, un estado que la gente describe como calma alerta. Está relajado pero enfocado. Y ahora comparemos esto con el tratamiento estándar para la ansiedad, la depresión y el insomnio. A la izquierda, una lista muy corta de los efectos secundarios comunes de los antidepresivos. A la derecha, los de Alpha Stim. La diferencia es que es abismal. Es que no hay comparación. Es el día y la noche. Menos del 1% de los usuarios de Alpha Stim reportan algo. Y lo más común es un dolor de cabeza leve en 1 de cada 1000 personas. Ahora mira la lista de la izquierda, que además de ser larguísima, incluye cosas como un mayor riesgo de pensamientos suicidas, justo lo que se supone que el medicamento debería evitar. Esto nos obliga a preguntar, ¿puede la modulación de frecuencia de sonido y la salud neurofisiológica mejorar nuestra salud humana de una forma mucho más segura? La evidencia parece decir que sí. Están escuchando OOTO-TV con investigación del autor Paul Bulow. Y si la seguridad no fuera suficiente, hablemos de eficacia, porque al final eso es lo que cuenta. En un estudio controlado con placebo, un impresionante 83% de las personas con ansiedad y depresión tratadas con Alpha Stim reportaron una reducción de al menos el 50% en sus síntomas. Y hay que entender lo que significa ese número, Jagger. Una reducción del 50% es un estándar clínico altísimo. La mayoría de los ensayos farmacéuticos para la depresión ni sueñan con llegar a esas cifras. Muchos se consideran un éxito si le ganan al placebo por un margen pequeño. Esto no solo nos dice que es un método más seguro, sino que para la gran mayoría es drásticamente más efectivo. Alpha Stim es una tecnología ya validada, pero es solo la punta del iceberg. Es como la prueba de que el concepto funciona. Ahora vamos a abrir el panorama y a explorar todo un mundo de frecuencias que se están estudiando por sus beneficios potenciales. Exacto. Y aquí entramos en un terreno muy amplio, que va desde la neurociencia súper establecida, como el arrastre de ondas cerebrales, hasta áreas más nuevas y a veces un poco más controvertidas, que están justo en la frontera de lo que la ciencia está explorando ahora mismo. Como decíamos antes, nuestro cerebro funciona en diferentes velocidades o frecuencias. Las ondas delta, las más lentas, son las del sueño profundo, las de la reparación física. Las ondas teta son ese estado casi mágico entre estar dormido y despierto, el de la meditación y la creatividad. Y las alfa son las del flow, cuando estamos concentrados pero relajados, sin esfuerzo. Tecnologías como los tonos binaurales buscan precisamente llevar al cerebro a estos estados. Al poner una frecuencia un poco diferente en cada oído, por ejemplo 200 Hz en uno y 210 en el otro, el cerebro crea un tercer tono fantasma, en este caso de 10 Hz, que cae justo en medio del rango alfa. Es como invitar al cerebro a sincronizarse con esa frecuencia para inducir un estado de calma y enfoque. Y luego, piches, llegamos a este mundo fascinante de las frecuencias solfegio, que se han hecho súper populares. A cada una se le atribuyen beneficios muy específicos. La más famosa es la de 528 Hz, el tono milagroso, que algunos dicen que hasta puede ayudar a reparar el ADN. Y aquí es donde, como científicos, tenemos que caminar con cuidado.
Por un lado, es innegable que muchísima gente reporta sentirse increíblemente bien escuchando estas frecuencias. Hay una experiencia subjetiva muy poderosa que no podemos descartar. Pero por otro lado, desde el rigor científico, afirmaciones tan específicas como reparar el ADN con 528 Hz todavía no tienen el respaldo de estudios clínicos a gran escala en humanos. Es un campo apasionante, pero hay que saber diferenciar la experiencia personal de la prueba científica validada. Se necesita muchísima más investigación. Dicho eso, la investigación seria sobre los efectos del sonido de baja frecuencia en general está avanzando a pasos agigantados. Hay estudios, como los del Dr. Lee Bartel, que muestran que la estimulación con sonido a 40 Hz, por ejemplo, puede tener efectos terapéuticos medibles en condiciones neurológicas, probablemente porque ayuda a sincronizar las ondas cerebrales y a relajar profundamente el sistema nervioso. Sin duda. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy potente. La exposición a la modulación de frecuencia de sonido y la salud neurofisiológica parece ser crítica para una replicación celular y mitocondrial saludable. Toda la evidencia sugiere que el sonido puede ser bueno para la salud y que esta modulación se puede vincular directamente con la prevención de enfermedades y el aumento de la longevidad. Entonces, después de todo este recorrido, desde la física más básica pasando por una historia casi olvidada hasta la tecnología de punta, ¿qué nos espera en el futuro? Lo que estamos viendo, Peaches, es el regreso de un paradigma que se desechó hace un siglo. Exacto. Un paradigma que no ve el cuerpo como una simple bolsa de químicos, sino como un campo de energía vibratoria, una sinfonía de frecuencias. Un modelo donde la salud es armonía y la enfermedad es disonancia. Es ruido en la señal. Y esta cita da justo en el clavo. El mayor obstáculo para que la medicina vibracional se adopte masivamente no es la ciencia, es la economía y el sistema actual. Solo hay que seguir el rastro del dinero. El modelo de negocio farmacéutico se basa en vender moléculas patentadas, que la gente consume una y otra vez, a menudo de por vida. Las terapias de frecuencia, que suelen ser no invasivas, no adictivas y que buscan una solución real, son una amenaza directa a ese modelo. Es que es imposible patentar la frecuencia de 40 Hz o la resonancia de una célula sana. Y con esa pregunta los dejamos reflexionando. A medida que la ciencia sigue validando lo que culturas antiguas y genios como Tesla ya intuían, nos encontramos en la antesala de un cambio que podría ser monumental en cómo entendemos la salud. Y quizás la respuesta no sea elegir una cosa o la otra. No se trata de tirar por la borda la bioquímica, sino de integrarla con la biofísica, de entender que somos seres químicos y vibracionales a la vez. El futuro podría ser comprender cómo la energía, la frecuencia y la vibración son las que organizan y le dan vida a la química de nuestro cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos en esta investigación en OOTO TV.